En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la resistencia del organismo a la infección, inmunidad y alergia, inmunidad innata. ¿Sí? La inmunidad va a ser esa capacidad que tiene nuestro organismo de resistir a casi todos los tipos de microorganismos y toxinas, ¿sí?, que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Entonces, en relación a la inmunidad, vamos a hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida o también denominada adaptativa. La inmunidad innata se debe en sí a procesos generales, ¿sí? Generales, por lo tanto, esto también podemos decirlo inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa se debe a procesos dirigidos a microorganismos específicos, por el cual es también considerada, por tanto, específica. ¿Sí? Y también hay mucha diferencia en cuanto al desarrollo de estas inmunidades, en cuanto al tiempo, ¿no? Muy bien, revisando la inmunidad innata, vamos a ver que la inmunidad innata va a comprender, ¿sí? Comprende lo que va a ser la fagocitosis de bacterias y otros, la destrucción de microorganismos que han sido ingeridos, ya sea con la secreción ácida a nivel del estómago o con enzimas digestivas. ¿Sí? También hablamos de la resistencia de la piel a la invasión por microorganismos y también la presencia en sangre de sustancias químicas que se unen y destruyen microorganismos. Entre estas sustancias químicas tenemos, por ejemplo, a la lisozima, polipéptidos básicos, el complejo del complemento, los linfocitos asesinos naturales también. Bien, veamos ahora la inmunidad adquirida, también llamada adaptativa. Esta inmunidad es específica, ¿sí? Es una inmunidad potente frente a microorganismos individuales, ¿sí? Este sistema inmunitario es especial porque va a formar anticuerpos o puede también formar linfocitos activados o ambos, ¿sí? Todos estos contra los microorganismos específicos, ¿sí? Microorganismos específicos. Tenemos dos tipos básicos de inmunidad adquirida. Tenemos la inmunidad humoral, también llamada inmunidad del linfocito B, y tenemos la inmunidad celular o también denominada la inmunidad del linfocito T. Muy bien, los dos tipos de inmunidad adquirida que hemos visto, la inmunidad del linfocito B y la inmunidad del linfocito T, ¿sí?, van a iniciar los antígenos, ¿sí? En esta imagen tenemos este antígeno, ¿sí? Entonces, la inmunidad adquirida es iniciada por los antígenos, ¿sí? Ahora, un mecanismo para reconocer la invasión de un microorganismo es gracias a estos antígenos, ¿no? Entonces, cada bacteria, cada microorganismo o toxina tienen estos antígenos, uno o más, ¿sí? Estos son compuestos químicos diferentes a otros tipos de compuestos. Generalmente son proteínas o grandes polisacáridos, ¿sí? Y algo bien importante es que estos antígenos generan estos famosos anticuerpos, ¿no? Vale decir, los antígenos son el intruso, el malo, vamos a decirlo, y el anticuerpo va a ser como nuestros policías, si quieren, ¿no? Entonces genera anticuerpos. Ahora, para que una sustancia sea antigénica, es algo bien importante, no cualquiera va a ser un antígeno, ¿sí? Debe tener al menos 8000, ¿sí?, en cuanto a su masa molecular, vale decir su peso, ¿no? Su masa molecular, 8000 daltons, ¿sí? Ahora, suelen tener también algo bien importante, estas imágenes que tenemos cuadrado, redondo, triángulo, ¿sí?, suelen tener grupos moleculares repetidos que son los famosos epitopos, ¿sí? Bien. Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida. Las personas sin linfocitos fallecen por infecciones bacterianas fulminantes días después del nacimiento. Ahora, los linfocitos se localizan en su gran mayoría en los ganglios linfáticos. También se encuentra en el vaso, la submucosa del aparato digestivo, el timo y la médula ósea. En la mayoría de los casos, el microorganismo entra en lo que va a ser los líquidos tisulares, después es transportado por los vasos linfáticos hasta ya sea a tejidos linfáticos o a ganglios linfáticos.
Muy bien, dos tipos de linfocitos, el linfocito T y el linfocito B, van a favorecer la inmunidad. Uno favorece la inmunidad celular y la otra la inmunidad humoral. Estas dos células, ¿sí? Vamos a ver que una va a ser responsable, específicamente el linfocito B, responsable de formar anticuerpos, como vemos en esta imagen, ¿sí? Se va a encargar de formar anticuerpos. En cambio, la otra, el linfocito T, ¿sí? Va a ser responsable de crear linfocitos T activados, ¿sí? Bien. Ambas células van a derivar de células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales que van a formar, vean, las células progenitoras linfoides comunes, y de aquí van a ir a derivar o diferenciarse aún más, ¿no? Bien, ahora es importante mencionar que el linfocito B, ¿sí? Va a ser preprocesado en lo que va a ser el hígado y en lo que va a ser la médula ósea. En cambio, el linfocito T migra primero hacia el timo, ¿sí? Donde van a ser preprocesados. Bien, entonces cuando hablamos del preprocesamiento de los linfocitos T y B, vamos a ver inicialmente que el timo va a preprocesar los linfocitos T, ¿sí? Ahora, un linfocito tímico va a desarrollar una especificidad específica frente a un antígeno, y así otro linfocito tímico va a desarrollar otra especificidad específica a otro antígeno, ¿sí? Entonces podemos decir que hay miles de linfocitos tímicos. El timo asegura que los linfocitos T que abandonan el timo, ¿sí? no reaccionen frente a proteínas u otros antígenos que estén presentes en nuestros tejidos propios, ¿no? Bien. Ahora, el hígado y la médula ósea van a preprocesar los linfocitos B, ¿sí? Entonces los linfocitos B se preprocesan en lo que va a ser el hígado, ¿sí? Durante la etapa intermedia de la vida fetal, y en la médula ósea en la última etapa de la vida fetal y tras el nacimiento, ¿sí? Algo bien importante, habíamos dicho que secretan activamente anticuerpos, ¿sí? Y tienen una diversidad mayor que los linfocitos T. Muy bien, cuando antígenos específicos entran en contacto con linfocitos T y linfocitos B, estos se activan formando linfocitos T activados y formando anticuerpos, ¿sí? Estos reaccionan de forma específica frente a tipos particulares de antígenos. Por eso decimos que los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B reaccionan de forma muy específica con algunos antígenos específicos, ¿no? Y vamos a ver función de los clones de linfocitos. Sí, ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de esta especificidad en los próximos videos. En el tejido linfático se va a almacenar millones de tipos específicos de linfocitos. Ahora, todos los linfocitos diferenciados que son capaces de formar un anticuerpo o linfocito T de una especificidad se van a llamar clon de linfocitos. Los linfocitos de cada clon son iguales. Ahora, un antígeno activa solo los linfocitos que tienen receptores de superficie que van a ser complementarios y reconocen al antígeno específico. Existen millones de clones diferentes, ¿sí? En este caso vemos al linfocito B1, B2 y B3. En caso, por ejemplo, del linfocito B2, que es activado por su antígeno, se reproduce para formar un gran número de linfocitos duplicados que van a secretar anticuerpos, ¿no? Aquí te dice anticuerpos secretados, por ejemplo. Muy bien, veamos el origen de los muchos clones de linfocitos, ¿sí? Vamos a ver que son varios cientos, algunos miles de genes, es decir, segmentos de información que van a codificarán millones de tipos diferentes de anticuerpos y de linfocitos T. Esta capacidad se debe de que incluso cada segmento se mezcla, se combina con otros segmentos, con otros genes, ¿sí?
y gracias a esto vamos a tener diferentes combinaciones diferentes, pues vamos a tener varios tipos de anticuerpos y de linfocitos y demás, ¿sí? Bien, mecanismos de activación de un clon de linfocitos. Es importante mencionar que cada clon de linfocito va a ser reactivo a solo un tipo de antígeno. Aquí tenemos este antígeno azul de este Escherichia coli, aquí tenemos un antígeno naranja y un verde. Este tipo de linfocito, por ejemplo, ¿sí?, va a tener receptores para solo este tipo de antígeno azul, ¿sí? Entonces es importante mencionar que los linfocitos T tienen proteínas receptoras de superficie, también llamados marcadores de linfocitos T. ¿Sí? Estos están en la membrana del linfocito y son muy específicos, ¿sí?, de un antígeno activador específico también. Bien, función de los macrófagos en el proceso de activación. Vamos a ver que hay muchos macrófagos que están situados junto a muchos linfocitos del tejido linfático, ¿sí? Ahora, la mayoría de los microorganismos son fagocitados y digeridos por los macrófagos, ¿no? Entonces, ahora, los productos antigénicos de este microorganismo van a ser liberados en el citosol, ¿sí?, de este macrófago. Después van a pasar, vean aquí cómo pasa, después lo pasan de una célula a otra célula directamente, por contacto, directamente a los linfocitos, ¿sí? Lo que va a activar después los clones linfocitarios, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que los macrófagos secretan también la interleucina 1, ¿sí?, que va a favorecer el crecimiento y la reproducción de linfocitos específicos. De los linfocitos T en la activación de linfocitos B. Algunos linfocitos T, llamados los linfocitos T colaboradores, ¿sí?, los linfocitos colaboradores, secretan unas linfocinas, ¿sí?, que activan a los linfocitos B específicos. Bien, veamos los atributos específicos del sistema de linfocito B, la inmunidad tumoral y los anticuerpos, ¿sí? La formación de anticuerpos por las células plasmáticas, ¿sí? Ahora, el macrófago va a presentar los antígenos, ¿sí? Aquí vemos, va a presentar a estos amarillos, va a presentar los antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B. En relación con los linfocitos T, luego se van a formar linfocitos T colaboradores. Ahora, en relación con los linfocitos B, vamos a ver que estos van a ir aumentando de tamaño, ¿sí?, y van a adquirir el aspecto parecido de un linfoblasto, como vemos en esta imagen, ¿no? Ahora, algunos plasmoblastos, que en realidad son precursores de estas células plasmáticas, ¿sí?, vamos a ver que el citoplasma de estas células se expande y prolifera mucho retículo endoplásmico, ¿sí? Se va a expandir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a dividirse una vez cada 10 horas, un aproximado 9 divisiones, ¿sí? Ahora, es importante también mencionar que cada célula plasmática ya madura, ¿sí?, va a producir anticuerpos gamma globulínicas, ¿sí?, va a producir varios anticuerpos, 2000 moléculas por segundo, ¿no?, que luego estos van a ser secretados ¿a dónde? A la linfa y de la linfa hacia la sangre. Veamos ahora la formación de linfocitos de memoria y la diferencia entre lo que va a ser la respuesta primaria y la respuesta secundaria, ¿sí? Ahora, algunos linfoblastos que han sido formados por la activación de un clon de linfocitos B, ¿sí?, no van a formar células plasmáticas como comúnmente lo hacen, ¿sí?, sino que van a formar linfocitos B muy similares al clon original, ¿sí? Y estos linfocitos B van a circular en el cuerpo, pero permanecen, vamos a decir, durmiendo, ¿sí? Van a estar ahí como la cenicienta, ¿sí?, durmiendo, hasta que una cantidad de antígenos, ¿sí?, va a activan a estos linfocitos B, ¿sí? Ahora, a estos linfocitos le vamos a llamar linfocitos de memoria, ¿sí? Linfocitos de memoria. Ahora, algo bien importante es saber que la respuesta de estos linfocitos de memoria es una respuesta muy potente, porque estos linfocitos B van a generar anticuerpos
más potentes, de forma más potente y más rápida. Por eso, por ejemplo, tenemos aquí una inyección primaria de un antígeno. Vean, la concentración de anticuerpos es disminuida. En cambio, cuando ya vamos a inyectar una segunda vez el mismo antígeno, vean, la respuesta la respuesta es más fuerte, ¿sí? Más potente y rápida. Vean cómo sube. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo una gran concentración de hartos anticuerpos que se han sido creados por estos linfocitos dormilones, estos linfocitos de memoria.